Hola, somos estudiantes del área de psicología de la Universidad Martin Luther King. A continuación, junto con mis compañeros María Elena Rincón Soto, Nelly Edith Patiño Cano, Adonai Ramírez y quienes habla Diana María Vargas, abordaremos tres temas muy importantes como son la conducta sexual, el sexting y el abuso sexual. Estos temas son de suma importancia en nuestra sociedad y los vemos en la vida cotidiana influyendo sobre la niñez, la adolescencia y la adultez. La conducta sexual se refiere a todo tipo de práctica sexual que realiza el ser humano consigo misma, con otros, ya sea bisexual, heterosexual u homosexual, y también se puede realizar en grupo. El beso, las caricias, el coito vaginal, anal, la masturbación, el sexo oral hacen parte de esta conducta sexual. La conducta sexual también hace referencia a toda actividad que despierte el deseo sexual, como las caricias, los besos, la forma en cómo la persona besa, cómo mira, cómo se viste. Aparte de eso, podemos ver cuál es la conducta sexual normal y anormal, dependiendo de nuestra cultura, la religión, en nuestra sociedad. Toda conducta normal es la que no produce daño, no causa ningún tipo de miedo, y la conducta que es anormal es la que causa miedo, causa angustia, como la violación, el abuso. Además de esto, encontramos las conductas compulsivas, que es cuando la persona realiza ese tipo de acto sexual en el mayor tiempo del día, en el mayor tiempo en el que ellos eh, no pueden controlar, y lo utilizan para escapar de la depresión, del enojo, de la ansiedad o el estrés. Una conducta normal en los niños es cuando los niños exploran su cuerpo, cuando tocan sus genitales, el de otros niños, cuando muestran sus genitales a los demás niños, o cuando desean ver a otra persona o a los niños de su misma edad desnudos. Una conducta poco normal es cuando ellos intentan introducir la lengua en la boca de un compañero o realizan movimientos del acto sexual. Conductas que no son normales son conductas sexuales asociadas al comportamiento físicamente agresivos. Una conducta sexual es patológica cuando el sujeto ha perdido la capacidad de elección, su libertad, y se ve obligado a optar por una conducta repetida y estereotipada. Entre los trastornos que encontramos de la conducta sexual están las disfunciones sexuales, el trastorno parafílico y la disforia de género. En conclusión, las conductas antes mencionadas no son solamente consideradas como la conducta sexual normal, sino también hace referencia a todo esto, deseo sexual, gráficas sexuales, pornografía, cibersexo, que puede inducir a la masturbación. A continuación, mi compañero Adonai Ramírez profundizará en el tema el sexting. El sexting es el intercambio de contenido sexual. En este caso hablaríamos de imágenes, videos, mensajes de texto sexualmente sugestivos a través de los medios electrónicos. Los adolescentes utilizan este medio para explorar su sexualidad, como decía nuestra compañera María. Puede tener resultados positivos, pero también puede tener resultados negativos la práctica del sexting. Quisiera hablarle un poquito acerca de los riesgos que tiene la práctica del sexting. Pues este puede venir por la presión de iguales a participar en el sexting. En este caso, quizás los compañeros de colegio lo presionan a tener que unirse a estas prácticas, como también la difusión de contenido sin consentimiento es otro de los riesgos, a lo cual se tiene que tener mucho cuidado. El acoso escolar
o el ciberacoso. Sabemos que en los colegios los chicos practican muchas veces la presión entre sus compañeros, en decirle usted no es suficientemente hombre o se siente muy niña. Bueno, muchas frases se utilizan para tratar de presionar a los compañeros quizás a participar de estas prácticas, de lo cual se debe tener mucho cuidado. El ciberacoso en el caso tal de ya todo lo que es acoso a través de los medios electrónicos. Se hace necesario educar a los adolescentes frente a este fenómeno, ya que es algo que está tomando fuerza a nivel mundial, podríamos decirlo, porque hoy en día se está practicando muchísimo el ciberacoso y la difusión de contenido sexual, en este caso el sexting, a través de los medios, por la razón que todos, casi en su gran mayoría, los adolescentes tienen la posibilidad y el acceso a esta tecnología. El reenvío de contenido sexual es algo que se debe evitar en el caso a terceras personas. Sin embargo, este es un trabajo que tienen los profesores, todos los docentes y también en el caso de los profesionales de la psicología, tenemos el gran reto de trabajar para prevenir este fenómeno que está tomando fuerza en todo el mundo. El adolescente necesita saber qué hacer cuando recibe este tipo de contenido, ya que en muchos casos ellos lo reciben y no saben qué hacer, y quizás la primera manifestación es reenviarlo a otros. Algunos lo toman como chiste, como gracioso, sin tener en cuenta las consecuencias que esto puede traer. También se necesita saber cómo enviar ese contenido de forma segura, en el caso cuando se practica de la forma normal para explorar su sexualidad, saber que lo están haciendo de forma segura y que ningunos terceros tienen acceso a ese contenido. Quisiera hablarles también un poquito de la clasificación del sexting. Se clasifica el sexting activo como el envío o reenvío de mensajería y de todo tipo de contenido de esta índole. También está el sexting pasivo, que es la recepción directa del creador o reenvíos de terceras personas. Tenemos también el sexting primario, que es el envío y recepción de enviados normalmente de forma consensuada, cuando se está de acuerdo de enviar y de reenviar. El sexting secundario hace énfasis al envío y recepción de reenvíos, de forma no consensuada. Entonces este es el que más hay que tener precaución. Quisiera hablarles de otro riesgo ya para finalizar, que tiene que ver con el sexting, es la extorsión, o también llamadas amenazas con difundir contenido sexual a cambio de dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado. En este caso se recomienda que los adolescentes estén bajo supervisión de sus padres, de los docentes y de todo el equipo profesional de psicología para prevenir esta práctica y ayudarlos a salir adelante en todo lo que tiene que ver con este tema. A continuación, mi compañera Nelly Patiño va a profundizar en el tema abuso sexual. Hola, hola. Hoy profundizaremos o hablaremos sobre el tema del abuso sexual. ¿Qué es el abuso sexual? Es considerado como aquel contacto o aquella interacción de tipo forzada entre una persona a quien llamaríamos agresor, la ejerce sobre otra persona a quien denominaríamos la víctima. El abuso sexual puede llevarse a cabo a todas las edades por tratarse de abuso, por tratarse de lo que podríamos llamar ejercer la presión sobre el libre derecho de otra persona. Pero hoy quisiera que viéramos el abuso sexual desde aquella parte donde aún llega a afectar mayormente al ser humano. No solamente en la adultez. En la adultez es donde finalmente se terminan llevando a cabo todos aquellos acontecimientos, se terminan evidenciando, podríamos decir, la totalidad de las secuelas que produce un abuso sexual. Por tal razón, quisiera hoy enfocarla y que la miremos desde la perspectiva de la infancia.
¿Qué sucede? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Cuáles pueden ser aquellas secuelas que nosotros podríamos entrar a evidenciar como profesionales de la salud en el área de la psicología cuando un niño, cuando una niña, un adolescente, finalmente un adulto ha sido víctima de abuso sexual? ¿Cómo llegar a identificar y cómo poder detectar cuáles son aquellas secuelas que les ha dejado? Pero mayormente, ¿qué poder hacer frente a estas secuelas, frente a este tipo de experiencia a los cuales aquella persona se ha enfrentado? En la ley colombiana, el abuso sexual es catalogado como un delito. Eso sí, debemos dejarlo muy claro que el abuso sexual ya es un delito. Para ahondar este tema, quise tomar como referencia los referentes técnicos de Carl Rogers. Carl Rogers nos habla una parte muy importante en lo que él considera el yo, y esto nos permite ahondar y hacer una extensa triada que finalmente podemos ver las secuelas que deja el abuso en esta triada, que más adelante lo vamos a visibilizar. Cuando se ha producido un abuso sexual, se afectan inmediatamente unos códigos, y hoy hablaremos aquellas familias de estos códigos. Una de estas es el yo estable. Aquí se va a ver afectado el código del nerviosismo, de la baja receptibilidad, de la desconfianza. Por decir, hay casos donde un niño, una niña, ha sido abusado sexualmente. Podríamos hablar por aquella figura masculina. ¿Qué entramos nosotros a evidenciar en él? Los niños generalmente tienden a generalizar la figura de donde provino el abuso sexual. ¿Qué quiero decir con esto? Si provino de una figura masculina, va a entrar a generalizar de que posiblemente todas las figuras masculinas pueden presentar este tipo de riesgo para él. Asimismo, dentro de este código del yo estable se evidencia la distracción. Entonces, es una alarma que podemos encontrar cuando un infante, cuando un adolescente, cuando una persona que ha sido víctima del abuso sexual, generalmente se presenta como una persona distraída. Otro de las familias de los códigos que hablaremos ahora es el autoconcepto. Allí encontramos las problemáticas de identidad aún desde la parte sexual. Es allí donde empieza a generarse una problemática dentro del niño, de la niña, dentro del adolescente con respecto a su identidad sexual. ¿Por qué razón? Esto también le genera una baja autoestima. Entonces, él va a actuar en todos los aspectos, en todo tiempo, sintiéndose inferior. Otra de los códigos que podríamos encontrar acá es el trastorno en la alimentación. Por ende, habrán este tipo de secuelas o permitirá el aumento en el consumo de los alimentos. Finalmente, el comer inferior a lo que antes lo hacía. Es decir, una persona en esta situación es allí donde se le puede presentar las conductas de sobrepeso, de desnutrición, todo esto puede ocasionar. Otro código que podríamos ver es la percepción de la realidad. Se genera la negación, la vergüenza, pueden ocasionarse las pesadillas, ya los trastornos del sueño, en fin, un sinnúmero de códigos que vemos acá evidenciados. Otra de las familias de los códigos que encontramos son los lazos emocionales. Se evidencia la necesidad de atención, el abandono físico. Es allí donde la persona quizás ya no quiere presentarse
físicamente ya no se considera importante, no le ve interés a su presentación personal. También encontramos las conductas. Esta conducta de hostilidad, de que la persona siempre esté a la defensiva, de que es un chico rebelde, un adolescente rebelde, y a veces la sociedad o la familia no logra entender este tipo de experiencia que puede estar viviendo el adolescente que ha sido víctima del abuso sexual. Las conductas también de la autoestima, se viven daños que realmente vienen generando afectaciones hasta la adultez. También existe un desajuste psicológico, está la ansiedad, la bipolaridad, la depresión, y cuando la depresión no es debidamente tratada, puede llevar incluso hasta un suicidio. Por tal razón, quisiera ya concluyendo decirles que el abuso sexual afecta la conciencia, afecta la parte física y afecta la parte psicológica. Por ende, a modo de observación, a modo de que cada uno de nosotros podamos ser partícipes, de poder indagar, de poder ir al más allá y ver a más de una conducta, poder llegar a ver qué puede haberlo ocasionado. ¿Será esta persona víctima del abuso sexual? Muchísimas gracias y esperamos que estos temas sean de gran provecho por el bienestar de nuestra niñez, la adolescencia, la juventud y los seres humanos en totalidad en nuestro país. Muchas gracias.